Hoy estamos también celebrando la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy recordamos cuando Jesucristo asciende al cielo después de cumplir su misión en la tierra. Por lo regular se usan esas lecturas. Hoy vamos a usar una lectura un poquito diferente. Seguimos leyendo la primera carta de Pedro y capítulo 4. En ella nos habla de que, nos sigue él diciendo que, pues que como Cristo murió y pagó por culpas que no eran, o sea, es mejor recibir de cierta manera algún tipo de castigo por hacer el bien que por hacer el mal. O sea, dice, de nada sirve, es casi tiene el seguimiento de la lectura de hace 8 días. Dice, ¿de qué nos sirve ser castigados por algo malo que hicimos? O sea, merecemos el castigo, pero cuando hacemos el bien, entonces, pues vale la pena, ¿verdad? Recibir un maltrato, un castigo por hacer el bien. Y en el Evangelio de Juan vamos a escuchar donde Jesús dice que lo que es de él, o lo que es del Dios Padre es de él, y lo que es de él, de Jesús, es también de Dios Padre. Y está hablando de nosotros, o sea que dice que todo lo que Dios le dio a Jesús, que él no lo perderá, porque el Padre se lo dio a Jesús. Entonces, vamos a escuchar esa lectura. Y yo les digo, voy a hablarles un poquito acerca de la generosidad de Dios, que es lo que Dios me inspiró. Today we are celebrating the ascension of our Lord Jesus Christ to heaven, but I'm going to share something a little bit on my speech about the generosity of our Lord, our God. So let's listen to the readings. Vamos a escuchar las lecturas. Y we have the readings in English, the first letter of Peter, and then we have the Gospel of John on projection. La lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículos del 13 al 16. Hermanos, más bien alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederán las alegrías más grandes en el día en que se nos descubra su gloria. Si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios descansan sobre ustedes. Sería una lástima que alguno tuviera que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o delator. Pero si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino que más bien debe dar gracias a Dios por llevar ese nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey, y honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Para escuchar el Santo Evangelio de pie. Aleluya, aleluya,
el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo corazón. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Today we celebrate the feast of the Ascension of our Lord Jesus Christ. Celebramos la fiesta de la Ascensión el día de hoy. Y se lee normalmente, bueno, un año sí, un año no, la lectura de la Ascensión cuando Jesús asciende al cielo. Este año toca otra lectura que nos habla de algo similar, pero no directamente de eso, ¿ok? Pero es la fiesta de la Ascensión. Mis hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 17, versículos del 1 al 11. Jesús elevó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria a ti. Tú le diste poder sobre todos los mortales y quieres que comunique la vida eterna a todos aquellos que le encomendaste. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Yo te he glorificado en la tierra y he terminado la obra que me habías encomendado. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes de que comenzara el mundo. He manifestado tu nombre a los hombres, hablo de los que me diste tomándolos del mundo. Eran tuyos y tú me los diste y han guardado tu palabra. Ahora reconocen que todo aquello que me has dado viene de ti. El mensaje que recibí se lo he entregado y ellos lo han recibido y reconocen de verdad que yo he salido de ti y creen que tú me has enviado. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que son tuyos y que tú me diste, pues todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo ya he sido glorificado a través de ellos. Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras yo vuelva a ti. Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste, para que sean uno como tú y yo somos uno. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, por favor. Please be seated. Creo que cuando nacemos, nosotros tenemos el síndrome del gato. ¿Sí saben cuál es el síndrome del gato? Mío, mío, mío. Todo es mío. Aquí dice Jesús, ¿qué le dice Jesús a Dios Padre? Dice que lo que es tuyo es mío y lo que es mío es tuyo. O sea que Dios es compartido, ¿verdad? O sea, Dios no es agarrado a veces como somos nosotros, ¿verdad? Nosotros de naturaleza somos agarrados, queremos todo para nosotros. Podemos ver a los niños cuando empiezan a tener uso de razón, que luego lo que agarran y dicen, este es el qué, como dice, es mío, es mine, ¿verdad? This is mine, y no lo queremos soltar. Yo recuerdo que cuando estaba en el internado, estuve internado, no por travieso, ya les he comentado, pero por podría decirse que era una bendición en ese tiempo. O sea, a veces los papás tenían muchos hijos, buscaban una manera de aliviar un poquito la economía, y mandando un hijo a un internado, pues es como se ayudaban, y yo fui enviado a un internado. Y recuerdo que cuando nos portábamos bien, nos daban permiso de ir al cerro. Estaba en la orilla del pueblo, de una ciudad, y los fines de semana nos dejaban ir al cerro. Y a mí me gustaba ir mucho al cerro porque había guayabos allá y nos subíamos a cortar guayabas y comíamos guayabas.
Entonces una vez regresando de cortar guayabas, pasábamos por una autopista, una carretera nacional, y me encontré una moneda creo que eran 5 pesos, unas de esas grandotas así. Y cuando la encontré me puse a gritar de alegría, me encontré unos 5 pesos, me encontré 5 pesos. En eso me escuchó otro niño y me dice, ese es mío, es mío. Y pues yo no le pude quitar eso de la cabeza a él que era mío. Le digo, no, pero yo me lo encontré aquí. Entonces él me llevó a la dirección y pues al final tuve que compartir con él la mitad. Tuve que darle 2.50 a él y quedarme yo con 2.50 y no lo creí justo. Pero en estos días que he estado pensando en que Dios es generoso y Dios es compartido, digo, hasta ese niño que de cierta manera a lo mejor lo hizo por maldad, pienso que también él merecía recibir parte de lo que yo había encontrado. Y no lo miraba yo así, o sea, yo siempre miré ese incidente como algo injusto, ¿verdad? Porque yo fui el que me lo encontré. Pero saben que a veces hasta con las personas que nos hacen daño, a veces tenemos que compartir, y especialmente la fe. Y les decía que Dios es generoso. De hecho, yo a mi prédica quería ponerle que Dios es compartido. Pero dije, si de repente tengo que decir esto en inglés, dije, ¿cómo digo que Dios es compartido? Y busqué una definición y no la pude encontrar. Pero Dios es generoso. ¿Y saben por qué Dios es generoso? Porque esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es darse a sí mismo, es dar. O sea, no es acaparar. Por ejemplo, podemos decirnos, ¿de qué manera podemos ver que Dios es generoso? Y por ejemplo, podemos ver el universo. El universo es inmenso, ¿verdad? Como Dios es inmenso. De hecho, el Padre nos estaba platicando el viernes que nosotros somos mensos y que Dios es inmenso. ¿Quién estuvo aquí el viernes? ¿Sí se acuerdan que nos dijo eso el Padre? Que nosotros somos mensos. Pero no es, la palabra menso no es una mala palabra, sino que menso quiere decir que somos mensurables, que somos medibles. Y Dios es inmenso, Dios no tiene medida. Por eso Dios es generoso, porque Dios es inmenso. Es su naturaleza de Él no tiene que esforzarse por dar. Él es simplemente. Entonces, podríamos decir, no, pues vemos el universo y vemos la creación, nos vemos a nosotros mismos y podemos ver que en realidad Dios es generoso. Pero ¿saben qué? No basta solamente, Dios no llega ahí nada más. Dios inclusive se da a sí mismo. Dios se da a sí mismo a aquel que lo quiere recibir, aquel que le abre su corazón y quiere que Dios esté en él. Dios se da a sí mismo. Hoy estamos celebrando la ascensión de Jesús. Jesús ascendió al cielo, pero no nos dejó solos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Dentro de 8 días vamos a celebrar, ¿qué? ¿Alguien sabe qué vamos a celebrar de 8 días? La venida de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. O sea, Dios no solamente se da a Él mismo, nos da a su único Hijo, y aparte no nada más eso, sino que nos da su Espíritu. O sea, Dios no es Dios es demasiado generoso. Y no sé, cuando yo estaba meditando eso, pues sí sé que Dios se da a sí mismo, pero no podía entender la profundidad de eso. ¿Y saben ustedes cuál es el motivo o cuál es el propósito de que Dios sea así? Les preguntaba en la mañana que si ustedes creían que Dios era alegre. ¿Ustedes creen que Dios es alegre? Sí, Dios es alegre, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que Dios quiere compartir su alegría con nosotros? Sí, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos alegres. Entonces, como Dios es alegría, Él quiere que nosotros seamos alegres. Pero el propósito por qué lo hace es que porque Él quiere que nosotros seamos alegres haciendo alegres a otras personas. Así como Dios se da a sí mismo, Él también quiere que nosotros nos demos a sí mismos. ¿Y cómo nos vamos a dar a nosotros a sí mismos si a veces nosotros no traemos alegría, a veces traemos desánimo? Pues es cuando recibimos a Dios mismo. Por eso es importante buscar a Dios constantemente todos los días, cada día. A veces hay días que andamos bien animados, andamos bien inspirados por Dios, andamos bien contentos, pero hay días que estamos decaídos. ¿Y esos días nos vamos a alejar de Dios? No. Esos días son cuando necesitamos más de Dios, cuando necesitamos buscarlo más. Dios está ahí. A veces le fallamos a Dios y sentimos no merecerlo. Y decimos, ¿sabes qué, Señor? La verdad yo no merezco acercarme a ti. Pero ¿saben qué? Dios no es así. Dios nos conoce. Dios sabe que fallamos. Pero lo que Dios quiere es que nosotros lo busquemos. Dios nos está esperando.
I was sharing that God is generous. There was a word in Spanish which it says that God is shareable, or God shares, But I want to use generous. God is generous, and a way to see that is that we can see the universe. The universe is huge, it's immense. But also, humanity is immense. Actually, there is a passage in the Bible where it says that the God was going to make Abraham a God of a nation, bigger nation like the stars. And actually, humans are like many humans like stars, and we can say that God is generous because of that, right? But God doesn't stop just there, being generous, that way. God gives Himself, to the world, God gives Himself to humanity. Today we're celebrating the ascension of our Lord Jesus to heaven, but we might think that he left, He went to heaven and He leave us alone, but no, he sent His Spirit to us. And God not just gives Himself, but also He gives His only Son, Imagine a person being a father and then giving his only son in sacrifice. That's a huge sacrifice. That's a big generosity. And and He shares His Son to everybody who's willing to receive Him. And not only His Son, but also His Spirit. But there is a purpose behind that. It's not just because God wants us, to give Himself, but God wants us to be happy. God is happiness. And God wants us to be happy, but not just happy to ourselves, because it's no sense for us to have all the happiness just to ourselves. Like God being almighty and God having everything just to Himself, He doesn't share Himself to everybody else. And that's what God wants, God wants to share Himself to us so we can share Him to others too. We can share the happiness. And then we have a saying in our church that God sent us to this world to be happy, making other ones happy. And that's what God wants. Y, ¿saben? En resumidas cuentas, ¿qué es lo que se trata el amor? El amor se trata de recibir y de dar. Y lo digo recibir primero porque primero tenemos que recibir a Dios. Para poder dar a Dios lo tenemos que recibir primero, porque no podemos dar algo que no tenemos. Y en resumidas cuentas, eso es lo que se trata el amor. El amor no se trata simplemente de querer tener para uno mismo, sino se trata también de dar. Y así como Dios es generoso y se da a sí mismo para que nosotros seamos felices y nosotros podamos hacer felices a otros, siendo también felices nosotros, de eso se trata el amor. De eso se trata lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que seamos generosos. Y les decía ahorita en inglés, digo, ¿de qué le serviría a Dios ser tan inmenso? O pongámoslo de este modo, ¿de qué nos serviría a nosotros ser dueños del mundo entero? Que tú fueras la única persona que se hiciera en este mundo y fueras el dueño del mundo entero. ¿De qué te serviría? ¿Serviría de algo? De nada, ¿verdad? Pero más sin embargo, si tuvieras mucho y eso lo compartes, eso le da un propósito a tu vida, eso le da sentido a tu vida. Entonces es lo mismo. Dios es inmenso y Dios es dueño de todo, pero de nada le serviría a Dios ser el dueño de todo si no lo comparte con nosotros. Y de la misma manera nosotros. ¿De qué nos sirve tener todo? ¿O de qué nos sirve decir, sabes qué, yo no necesito de nadie, yo puedo vivir solo? No, sí necesitamos. Primero de Dios, pero también necesitamos del amor de los demás. Entonces pensemos en eso, que amor no solamente es recibir, sino que amor también es dar.